y vamos a ver algo que se llaman argumentos por defecto. Y lo que se refiere a esta parte es que cuando nosotros mandamos a llamar a una función, pues le podemos asignar valores, ¿no? Ya vimos cómo pasarle argumentos. Pero de alguna manera, cuando nosotros no le pasamos ningún argumento, pero tenemos parámetros definidos de nuestra función, nosotros podemos asignarle un valor específico a esos parámetros para que si en la llamada de la función no se especifica cuál es el argumento, entonces toma el valor definido desde el inicio como parámetro por defecto y lo ejecuta con ese valor. Vemos el ejemplo para que quede más claro en esta parte. Y dice, detenemos una función que se llame bienvenida con dos parámetros, uno que es nombre, y aquí es donde viene lo de parámetro por defecto. Ponemos un segundo parámetro que se llama lenguaje, pero aquí le asignamos el valor, en este caso, de la cadena de texto Python. Y lo que hacemos es imprimir bienvenido a, utilizamos la variable lenguaje, el parámetro lenguaje como una variable, y después el segundo parámetro nombre. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros utilizamos la llamada de la función bienvenida y solo le ponemos un valor específico que como aquí esta parte no tiene variables nominales, argumentos nominales, entonces esto que le estamos poniendo acá solo toma el valor de nombre. Es decir, este argumento que le pasamos acá es el parámetro al que va a sustituir, que es nombre. Mm, Y entonces el otro queda como de alguna manera al aire, ¿no? En blanco, no le ponemos algún valor en específico. Y entonces para eso es que sirve el argumento por defecto. Como no tiene un valor específico, va a tomar este valor, que es Python, ¿no? Y justamente cuando lo imprimes, el mensaje que resulta es bienvenido a Python Alf, ¿no? Que es justamente el lenguaje, que es la variable, el argumento por defecto, y después el nombre que sí le fue asignado. Y también nosotros podemos tener el caso en el que sí le asignemos un valor. En este caso tenemos lo mismo, ¿no? La llamada bienvenida y después el valor Alf y le asignamos un valor al argumento por defecto, que es Java. Y veamos que lo cambia, ¿no? Bienvenido a Java Alf, ¿no? Que justamente toma el valor que se le fue asignado acá. Entonces tienes esas dos opciones, como asignarle un valor por defecto y en caso de que no se le asigne, toma ese valor que tú le hayas puesto, o que sí se le asigne, y entonces este como que no viene a hacer ningún uso del valor que se le ponga acá, ¿no? Y hay una anotación importante, es que dice que los parámetros con argumento por defecto deben indicarse después de los parámetros sin argumentos por defecto. De lo contrario, se va a producir un error. En este caso, como lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos primero los parámetros que no tienen ningún valor por defecto y después tenemos los que sí tienen valor por defecto. Y tiene que ser específicamente en este orden. Si nosotros lo ponemos al revés, primero lenguaje y algún valor y después nombre, entonces va a producir un error nuestro programa, ¿no? Entonces vemos ejemplo de lo que estamos comentando aquí. Nosotros aquí definimos una función que se llame saludo y le ponemos un nombre por un parámetro con un valor por defecto, ¿no? En este caso le ponemos José, ¿no? Tenemos la variable nombre y le asignamos el valor de José. Y ponemos que esto va a imprimir, hola, mi nombre es y la variable nombre, el parámetro nombre. Ahora, para ver cómo funciona esto de argumento por defecto, lo que vamos a hacer es llamar a la función y no asignarle ningún valor, dejarlo en blanco, ¿no? Y entonces vemos que lo que ejecuta es justamente, hola, mi nombre es José, que es el valor que nosotros le pusimos al inicio por defecto. Y nosotros podemos ponerle también un valor dado, ¿no? Un valor específico. Aquí poniéndole, no sé, Martín, ¿no? Y vemos la diferencia, ¿no? Aquí ujú. es un argumento por defecto y imprime el que nosotros le asignamos al inicio. Y el segundo toma el valor que nosotros le pusimos como argumento y imprime, hola, mi nombre es Martín. Ok. Entonces, esa es como la Ujú. diferencia entre cuando le asignas una variable por defecto y cuando le pones un argumento definido, ¿no? Sí. Pero lo importante aquí es definirlo desde el inicio, ¿no? Desde aquí. Y funciona de estas dos formas, ya sea que le asignes o que no Oh, le asignes sí. un argumento específico. La siguiente parte es ver que nosotros le podemos pasar un número indeterminado de argumentos a nuestra función. Es decir, nosotros ya vimos que para pasarle, por ejemplo, dos, tres argumentos, lo que podemos hacer es ponerle nombre al parámetro, después separarlo por coma, después otro nombre, coma y así, ¿no? Pero Ujú. nosotros podemos de alguna manera definir una función que tenga argumentos indeterminados. Pueden ser 5, 10, 20, los que sean, ¿no? Y hay dos formas de hacer esto. Vamos a ver cómo se hace. La primera forma es ponerle un asterisco al parámetro dentro de la definición de la función. En este caso, nosotros tenemos en el ejemplo la función llamada menú y el parámetro es platos, pero si te das cuenta al inicio tiene un asterisco. Esto lo que quiere decir es que puede recibir una cantidad indeterminada de argumentos. Es decir, puede tener 2, 3, 5, los que sean, ¿no? Pero es muy importante el asterisco que tiene al lado, ¿no? Y entonces ponemos el bloque de código que ponemos que imprima hoy tenemos. Y después aquí tenemos un ciclo for que lo que hace es recorrer de alguna manera todos los argumentos que reciba nuestro parámetro, ¿no? En este caso ponemos plato, implatos, este platos es el parámetro que nosotros le ponemos aquí arriba y ponemos que imprima cada uno de esos platos. Entonces, en el ejemplo, cuando lo mandamos a invocar,
tenemos la función menú, dos paréntesis, y aquí vemos que recibe tres argumentos, ¿no? Esto es a lo que nos referimos cuando es indeterminado, que pueden ser 2, 3, 5, los que sean, ¿no? En este caso usamos 3 y vemos que justo, ¿no? Lo que nos imprime es, hoy tenemos pasta, pizza y ensalada, que es, con este ciclo for vas a recorrer todos los argumentos que toma nuestro parámetro aquí. Pero lo importante es el asterisco que está a un lado. Si no lo tiene, pues simplemente es un solo parámetro y solo puede recibir un solo argumento. Entonces, para recibir un número indeterminado, pones primero esto. Y así es como funciona. Y luego, la segunda forma es ponerle dos asteriscos al inicio del parámetro. En este caso, en nuestro ejemplo, tenemos lo mismo, una definición que se llame contacto, una función, perdón, que se llame contacto, y el parámetro es info. Pero aquí, si te das cuenta, tiene dos asteriscos. Y lo que va a hacer esto es formar un diccionario en el que guarde pares de valores, como el que tenemos acá, nombre y un valor asignado en específico. Esta es la diferencia con poner dos asteriscos y poner uno. En el primero solo es como una lista con un número indeterminado de valores y aquí en este Ujú. segundo es un diccionario con un número indeterminado de valores. Entonces, eh, lo que formas aquí es justamente tienes que poner, para llamar un número indeterminado de valores con este tipo de sintaxis, es poner el nombre de la variable y el valor que toma. Después paréntesis, coma, el nombre de la variable y el valor que toma, justamente para formar el diccionario con número de elementos indeterminado. Y aquí lo que hacemos simplemente es imprimir datos del contacto y aquí en esta segunda parte en el ciclo for es recorrer el diccionario, ¿no? Ponemos clave, valor y después info.items, que es para devolver justamente el par de valores, ¿no? Y lo imprimimos. Y justamente vemos que cuando la mandamos a llamar, ponemos los datos como variable y valor, nombre y valor, ¿no? Y justamente nos imprime eso, datos del contacto, el nombre que nosotros le pusimos a la variable y un valor. Entonces, lo que hace parámetros con un asterisco es hacer una lista con los elementos que nosotros le hayamos pasado y parámetro con doble asterisco es formar un diccionario para guardar los dos valores. Vamos a ver ejemplo de esto en el código. Entonces, nosotros aquí primero definimos una función que se llame presentación y el parámetro, perdón, que nosotros le ponemos se llama datos y ahí ponemos el asterisco, ¿no? Y justamente lo que hacemos aquí es imprimir mis datos son y ponemos abajo un ciclo for para recorrer esta lista, ¿no? Dato in datos, que este datos es el parámetro, imprimimos cada uno de esos datos. Y entonces aquí nosotros podemos llamar a la función y ponerle un número indeterminado de parámetros, ¿no? Llamamos a la función presentación, asteriscos, paréntesis, perdón, y ponemos los argumentos que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, primero un nombre, Juan, después una edad, podemos decir 33 años, y después podemos poner algo así como altura, ¿no? Decir 1,88 de altura. Ahí está mal presentación. Ajá, justo. Gracias, gracias. Y justo vemos que lo que hace es formar la lista y con el ciclo for recorrer todos y cada uno de los elementos de esa lista, ¿no? Y cuando lo mandamos a llamar, pone mis datos son Juan, 33 años y 1,83 y 1,88 de altura, que justamente son los parámetros que nosotros le pusimos acá, ¿no? Sí. Pero pues nosotros aquí también podemos ponerle otro dato, ¿no? Por decir 66 kilos, ¿no? Lo imprimimos y fíjate que lo agrega, ¿no? Entonces, de Ujú. alguna manera, eso es como lo que sirve esta función de datos, ponerle el asterisco al inicio del parámetro. Y la diferencia con el otro es formar un diccionario, ¿no? Podemos utilizar la misma función, únicamente que aquí en lugar de poner un asterisco ponemos dos y recorremos con este ciclo for, ¿no? En nuestro diccionario. Y entonces cuando mandamos a llamar a la función, podemos poner exactamente los mismos datos de arriba, pero ahora con una clave asociada, ¿no? Por decir nombre, ya Juan, después edad, 33 años, pues altura, y podemos poner justamente lo de arriba, 1,88 metros, ¿no? Y lo vamos a ejecutar así y vemos que lo que hace justamente es darnos los datos eh, conforme el nombre y el contenido que nosotros le pongamos para armar nuestro diccionario, ¿no? Justo como lo tenemos acá de este lado. Y justo le podemos agregar más datos, ¿no? Por ejemplo, el último que pusimos, que fue peso, 66 kilos. Y lo agrega, ¿no? Entonces, Sí. esta es como la manera de poner un número indeterminado de argumentos, ya sea con una lista o con un diccionario.